Qué bueno, ¿no? Porque muchos de nosotros y muchas personas en el mundo, ¿no? Están esperando esto, ¿no? Que celebrar, ¿no? Una fiesta. Muchos la conocemos como Navidad, ¿no? Pero en verdad se celebra el nacimiento del Hijo de Dios, ¿sí? Por eso hoy el título de la palabra en Lucas 2:10 es ¿qué es lo que pasó en Belén?, ¿no? Y en el texto que leímos, ¿no? Encontramos que un ángel viene y les habla a los pastores que estaban en esa región, ¿no? Y les habla y les dice, ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor, le dice, ¿no? Entonces este anuncio a los pastores le llama, le dice, vamos, pasemos a Belén, ¿no? Vayamos a ver lo que ha sucedido. Esto que nos ha contado el ángel y vimos los ángeles que cantaron, ¿no? Que estuvieron ahí, descendieron al cielo, vayamos a Belén, ¿sí? Y fueron a Belén. Entonces, en la actualidad, muchos celebran la Navidad, pero muchos no entienden y no saben qué es la Navidad, ¿no? Por eso, a través de la palabra, vamos a comprender verdaderamente qué pasó en Belén, ¿no? Donde nació Jesús, ¿sí? Entonces, vamos a leer primero acá en Juan, ¿sí? 6:30, Juan 6:30, que yo le puse como subtítulo, que en Belén, la casa del pan, nació el pan de vida que fue enviado a este mundo, ¿sí? Y en Juan 6:30 dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo los dio de comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. El nacimiento de nuestro Señor Jesús está lleno de muchos detalles en este mensaje, ¿no? Muy importantes para nuestras vidas. Entonces tenemos que comprender que no fue casualidad que Jesús nació en Belén. No, justo nació en Belén, ¿no? Nada es casualidad en los planes de Dios. Dios causa todo. Tiene un propósito, ¿no? Entonces, ¿nació dónde? En Belén. Que Belén significa la casa del pan, ¿no? Fíjense que dice que ellos le pidieron del pan de vida, que él dice que es el pan de vida, ¿no? Entonces no es justamente una casualidad que él sea el pan de vida y haya nacido en Belén, que es la casa del pan, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios tiene el control de todo, ¿no? Y en todo. Entonces vamos a leer acá en Juan 6:47, ¿sí? Juan 6:47 dice, de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que come, que de él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Entonces, Jesús, ¿sí?, es el pan de vida. Dice que el que come de ese pan va a ser salvo. Por siempre, no por un momento. No va a satisfacer solamente un momento. Porque uno dice, sí, yo como pan, y sí, el pan tiene vitamina, tiene glucosa, ¿no? Tiene, sí, proteína, tiene minerales, y por ahí tiene muchísimas cosas más, ¿no? Que nos ayudan a vivir, a nuestro cuerpo, ¿no? Pero para poder recibir ese pan, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comerlo, lo tenemos que tragar, lo tenemos que digerir, ¿no?
La misma manera, el Señor nos está diciendo, para tener la salvación, tenemos que comer del pan de vida. El pan de vida da vida eterna, perdona nuestros pecados, da vida abundancia, ¿sí? Da gozo, da paz. Todo eso da el Señor. Pero tenemos que alimentarnos ¿de qué? Del pan de vida. Tenemos que comer de Él. Nosotros tenemos que recibir al Señor como nuestro Salvador. Esa es la forma de alimentarnos del pan de vida. Amén. ¿Estamos entendiendo? Entonces nosotros tenemos que saber que tenemos el mejor alimento para nuestras vidas. Nosotros podemos comer un pan y por ahí satisfacer nuestra ansiedad, nuestra hambre, puede calmarlo, pero la paz que Dios da calma aún más que el hambre del cuerpo. Calma nuestra sed interior, nuestro vacío interior. Dice, si nosotros comiéramos de ese pan, dice, no tendríamos hambre jamás. No tuvieras sed, tendrías todo, saciarías tu vida, dice. Entonces tenemos que entender que cuando nosotros tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Amén. No solamente Él nos da el alimento espiritual, sino también físico, ¿sí? Porque Él nos hace eso, ¿no? Que todo lo que Él nos dé nos va a complementar, nos va a llenar. Amén. Entonces, lo segundo también, yo puse como subtítulo, que Jesús nació en Belén en un pesebre. Nació el Cordero, ¿sí? De Dios, ¿no? Y no fue casualidad tampoco que haya nacido en un pesebre, ¿no? Donde no tendría que haber estado. Entonces, en Juan 1:29 dice, Juan 1:29, ¿sí? Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén. Acá muchos estudiosos, ¿no? Hablan de esto, de un poco de que en Belén se hacían o se criaban muchas ovejas. Y esas ovejas, ¿sí? Eran para sacrificio de las personas que estaban en pecado, que se llevaban a Israel. Israel y Belén están a 8 kilómetros nomás, están muy cerca, ¿no? Y era un lugar donde era el lugar perfecto para criar ovejas. Fíjense que los ángeles se presentaron a ¿quiénes? A pastores. ¿Por qué? Porque estaban pastoreando ovejas, ¿no? Ese lugar era un lugar donde criaban ovejas, ¿sí? Entonces, el sacrificio antes era de ovejas para los pecadores, para perdonar todos sus pecados, ¿sí? Se limpiaban con un animal. Entonces dice, aquí nació el Cordero de Dios, el que viene a sacar el pecado ¿de qué? No de una persona, del mundo, de todos. De todo el que en Él cree, Dios vino a limpiar el pecado. Amén. Entonces, no necesitamos más un cordero, un animal. Solamente necesitamos de Él. ¿Sí? Entonces, qué bueno que entender que ya todo esto, ¿no? Que parece cosas que uno dice, no, son cosas que no tienen relevancia, ¿no? Que haya nacido en un pesebre, ¿no? Pero sí tiene importancia, porque nació el Cordero de Dios que quita el pecado a todo el mundo, a todo que quiere creer en Él, ¿no? Entonces, no vamos a cargar más con los pecados, no tenemos que hacer más sacrificios, solamente creer en Él. Eso es suficiente, ¿no? Entonces, todos los pecados de la humanidad, no solamente uno o alguno, todos los cargó Él. Acá en Isaías 53:5 habla sobre esto, ¿no? De la misión de Jesús, que estaba ya preparada y declarada desde su nacimiento y antes de su nacimiento, ¿no? Dice en Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó Él el pecado de todos nosotros. Y angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció
y no abrió su boca. Esa fue la misión de Jesús, ¿sí? Dar su vida por todos nosotros, ser crucificado por nosotros, para poder estar, sí, delante de Dios, poder estar con Dios, ¿no? Yo pensaba en las ovejas, ¿no? Creo que uno, no sé si ve en una película o en una serie o en lo que sea, no ve que el pastor va delante de la oveja, ¿no? Y lleva su vara y las ovejas como que lo siguen. Pero ¿sabe qué me sorprendió? Que no es así. En verdad el pastor va atrás. Y yo decía, qué impresionante eso, ¿no? Porque digo, ¿cómo uno puede, ¿sí?, dirigir a las ovejas estando atrás, no adelante, ¿no? Pero yo decía, está bien, ¿no? Porque saben que siempre el depredador o el animal que quería atrapar a la oveja para devorarla, siempre iba a lo de atrás. Porque atrás, ¿qué quedan? Los que son más indefensos, ¿no? Los que son más chiquitos, ¿no? Las crías. Entonces el pastor iba atrás cuidando justamente a los más débiles, ¿sí? Y con su voz guiaba, ¿no?, a los que iban adelante. Y yo decía, así tenemos que ser nosotros, como ovejas, ¿no? Porque nosotros por ahí no vemos al pastor, pero Dios nos está hablando, Dios nos está dirigiendo, Dios nos está diciendo que tenemos que seguir adelante, por lo tanto tenemos que caminar. Y Él nos cuida cuando estamos débiles, Él nos levanta, Él nos ayuda, ¿sí? Entonces, decía, qué bueno, ¿no?, que Él es nuestro pastor, que Él nos dirige. Aunque no lo veamos a veces, Él está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Como decía, Belén es la tierra de pastores. Y ahí nació ¿quién? El buen pastor, ¿sí? La palabra dice en Juan 10:11, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, ¿sí? Y ese es el que nació en Belén, ¿sí? Belén era un lugar, como decía, rural, donde se criaba ovejas, donde había muchos terrenos, ¿no? Y en Belén, sí, era una región pastoril, o sea que él está hablando, sí, a gente que conoce de lo que está hablando, que son pastores, ¿no? Entonces los campos de Belén, que eran amplios, eran abiertos, eran perfectos para pastorear, ¿no? Era un lugar donde donde Jesús nació para poder mostrarnos que Él es el buen pastor. Porque un pastor, ser humano, se puede equivocar, puede perder una oveja, pero Él no se puede equivocar. Él no pierde ovejas, ¿sí? Entonces, los pastores de esa región que cuidaban, que vigilaban los rebaños, iban a ver al buen pastor, ¿sí? Al pastor que venía a pastorear a todos, que venía a dirigir a todos. Y no es casualidad, ¿no?, que David haya sido pastor, ¿no?, del linaje de Jesús, ¿sí? Es el que fue el rey, ¿no?, el que cuidaba ovejas, ¿sí?, el que las defendía de los lobos, de los osos, ¿no? Y en 1 Samuel dice sobre David, ¿no? 1 Samuel 17, ¿sí? Primera Samuel 17, dice, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre, ¿dónde? En Belén. ¿Dónde era David también? De Belén, ¿no? Fíjense que uno dice a veces, no, yo no soy nadie, yo soy un pastor, yo hago cosas que no son importantes, no son relevantes. Estoy en un lugar o en un barrio donde nunca va a salir nada bueno de este barrio. O por ahí en Belén pensarían lo bueno, de Belén no va a salir nada bueno, ¿no? Y salió Jesús, ¿no? ¿Dónde nació? Jesús. No salió de ahí, pero ahí nació, ¿no? Entonces, qué bueno que nosotros podemos ver también que nuestra vida por ahí digan, no, de este barrio de donde estás no va a salir nada bueno. Pero si Dios tiene el propósito, Dios tiene el plan, Dios te llamó, va a sacar aún algo que te va a sorprender. Porque si yo no puedo ser como el rey David. David era un cuidador de ovejas, una persona que no se tenía en cuenta ni con su padre, ni con sus hermanos, ni con aún el profeta,
pero Dios sí lo tenía en cuenta. Porque Él mira los corazones, no mira la apariencia, mira los corazones, no mira por ahí lo que hace, mira lo que va a hacer. Dios ya sabe lo que vas a hacer en adelante. Y Dios te está llamando con un propósito que aún nosotros no sabemos. Pero la palabra dice que nosotros somos llamados a cosas mayores, cosas que ojo no vio y oído no oyó. Dice, wow, para eso Dios me llamó, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber que Dios tiene algo para nuestras vidas, tiene algo grande. No pensemos que no puede salir nada bueno de nosotros. Si lo hizo con David, lo va a hacer con nosotros. Amén. Esa tierra donde nació el buen pastor, aquí también puede salir algo bueno de este barrio, ¿no? De donde nosotros estamos. Entonces nosotros necesitamos más de Él, ¿sí? Más. Fíjense que David dice que él siempre tenía comunión con Dios. Él tocaba su instrumento y tenía ese tiempo con Dios. Nosotros por ahí no toquemos un instrumento, pero por ahí escuchamos una adoración, por ahí nos arrodillamos, por ahí oramos y tenemos ese encuentro con Dios, esa comunión con Dios. Y esa paz que sobrepasa el entendimiento llega a nuestra vida, pero no solamente eso, sino que Dios va poniendo más en nosotros. Que por ahí nosotros no sabemos qué está haciendo, pero Dios por ahí está poniendo, no sé, muchos dones. Por ahí está poniendo como a David, que le dio eso, ¿no? De poder ir contra gigantes, porque no tenía temor, porque sabía que Dios estaba con él. Amén. Entonces, si Dios está con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Van a venir problemas, van a venir situaciones, van a venir dificultades, pero nosotros tenemos que saber que Él está con nosotros. Amén. Uno piensa a veces, ¿cómo voy a hacer con todos estos problemas? ¿Cómo voy a hacer con estas dificultades? Pero tenemos que saber que el que está con nosotros es más poderoso. Para Él no hay nada imposible, ¿no? No hay problema que Él no pueda solucionar. Pero a veces nosotros decimos, pero bueno, siento que Dios no me está ayudando, que Dios no está haciendo para esto que yo le estoy pidiendo. Pero nosotros tenemos que saber esperar en Dios. Tenemos que saber que Dios lo va a hacer en el momento adecuado, en el momento justo. Y a veces nosotros nos desesperamos. Y cuando nos desesperamos, ahí es cuando cometemos errores. Ahí es cuando nos perdemos del camino. Ahí es cuando decimos, bueno, Dios no me ayuda y yo hago lo que puedo, ¿no? Y tenemos que esperar en Dios hasta que sea el momento justo. Y el momento justo, Dios va a hacerlo. Dios va a bendecirnos. Pero tenemos que saber esperar. Pero nosotros a veces queremos que sea ya. Más en estos tiempos, ¿no? Que nosotros mandamos un mensaje y estamos viendo si nos respondió. Llamamos por teléfono y no nos atienden y tratamos con otros números. Estamos en la época de que ponemos internet y queremos que todo sea ya y por ahí si no termina lo adelantamos, ¿no? Como que todo tiene que ser a nuestro tiempo. Pero tenemos que saber que a Dios no le podemos manejar el tiempo. Dios es Dios soberano. Tenemos que esperar en Él. Y Él va a querer lo mejor para nosotros, pero en el tiempo de Dios. En Jeremías dice que Él tiene cosas grandes para nuestra vida, ¿no? Que Él sabe lo que nosotros queremos, que Él conoce nuestros pensamientos, pero los pensamientos de Él son más grandes. Y los tiempos de Él son los correctos. Y Él va a darnos lo mismo, pero de diferente manera y en el tiempo que Él quiera. Y nosotros con eso parece que no lidiamos. Nosotros queremos que sea en el tiempo que queramos y la forma que queramos, ¿no? Y es como Dios quiere. Lo que nosotros siempre decimos como Dios quiere, y pero después decimos no, como yo quiero. En nuestra palabra decimos una cosa, pero en nuestro pensamiento decimos otra, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber que lo que decimos tiene que ser como Dios quiere, no como nosotros queremos. Y el como Dios quiere, por ahí te toca esperar, por ahí te toca seguir orando, por ahí te toca que sea de la manera que Dios quiere y no que nosotros queremos, ¿no? Entonces decir, pero ¿por qué Dios no me da si es bueno? No, porque Dios quiere que nosotros lo valoremos, que nosotros dependamos de Él, que nosotros busquemos de Él. Porque si nosotros tuviéramos todo fácil, imagínense como un niño malcriado que recibe todo, cuando algo no lo tiene, se enoja, como un capricho. Pero cuando le dan por su esfuerzo, o por esperar, o por hacer algo que en verdad lo merece, sabe que lo tiene que volver a hacer así, o tiene que esperar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser igual, tenemos que esperar en Dios.
como Él quiere. Y ya va a llegar. Lo mejor va a llegar de parte de Dios. No tenemos que desesperarnos, no tenemos que correr, no tenemos que hacer con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Amén. Entonces, Él es nuestro pastor. Nosotros tenemos que dejar que Él nos pastoree, que Él nos lleve. No que nosotros vamos para donde queremos. Nosotros hacemos lo que queremos. Dice que Él es el buen pastor. Y Él da vida a aquellas ovejas. Dice que nosotros vamos a pastorear, Él nos va a llevar a pastorear en delicados pastos. ¿Junto a agua de qué? De reposo. Quiere decir que no son aguas fuertes, sino aguas tranquilas, ¿no? Y que nada nos va a faltar. Entonces, cuando dice que nada te va a faltar, porque Dios siempre va a estar a tu cuidado, que el pastor va a estar a tu cuidado, ¿sí? Entonces, qué bueno que es eso, ¿no? Porque nosotros tenemos que entender que Él nos va a dar de comer, nos va a dar de beber, y nos va a estar en lugares delicados pastos, quiere decir que vamos a estar en paz con Él, ¿no? Pero que nada nos va a faltar, quiere decir que no es que nos va a sobrar. Nosotros siempre tenemos el pensamiento que nos va a sobrar. Es como cuando uno come, no sé, como argentino, ¿no? Y como todos, ¿no? Comemos, pero no comemos un poco. Comemos hasta que parece que no nos entra más en la panza, ¿no? Yo no, ahora trato de no hacerlo, pero antes comía, no sé, un plato y comía otro plato, ¿no? Y así como me ven que soy flaquito, pero comía mucho, ¿no? Entonces, no tan flaquito, pero bueno, comía, ¿no? Mi señora. Entonces, ¿qué pasa? En vez de no estamos alimentando, ya estamos comiendo como para explotar. Entonces, nosotros tenemos que saber que Dios quiere darle alimento justo, quiere darle lo que corresponde. Dios quiere darnos la palabra, Dios quiere hablarnos, Dios quiere que estemos con Él. Entonces, Él nos va dando a medida que nosotros vamos creciendo, ¿no? A medida que nosotros vamos entendiendo. Entonces, cuanto más tiempo pasemos con Él, más nos va a alimentar, más nos va a dar de otro tipo de alimento, porque es como cuando empezamos o cuando nacemos, por ahí tomamos líquido, leche de nuestra madre o por ahí una mamadera, pero cuando vamos creciendo nos dan alimento sólido. Bueno, así también en las cosas de Dios. Dios nos va dando, y cada vez que vamos estando más cerca de Él, nos va dando otro tipo de alimento, otra revelación, otra palabra, otro espíritu, otro entendimiento, otro compromiso para con Dios, ¿no? Entonces nosotros tenemos que buscar más de Él y menos de nosotros, porque a veces nosotros buscamos nuestro beneficio y no de Él. Cuando nosotros buscamos más de Él, Él nos llena más de Él, que aún es mejor, porque dice que si nosotros buscamos las cosas de Dios, Él se va a ocupar de las nuestras. Dice, buscar el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Y Él se va a ocupar de las nuestras. Pero nosotros lo hacemos al revés. ¿Saben que cuando empezamos, nosotros siempre pedimos a Dios? Siempre le pedimos esto, le pedimos nosotros. Es como que la oración es pedir, ¿no? Y Dios nos escucha. Y Dios va haciendo nuestra vida. Y cuando vamos creciendo y entendiendo que ya no tenemos que pedir, tenemos que dar gracias. Gracias por ser hijo de Dios. Gracias porque tengo salud. Gracias porque a mí y mi familia nos cuida Dios. Gracias porque tenemos un techo. Gracias porque tenemos trabajo. Gracias porque puedo congregarme. Gracias. Empezamos a dar gracias. Y después por ahí ya no es solamente dar gracias por lo que nosotros tenemos, sino gracias por el otro, ¿no? Es como va cambiando nuestra comunión con Dios, ¿no? Entonces ya no olvidamos de pedir. Pero Dios dice, pedid y se os dará igual. Pero ya pedimos distinto. Ya no pedimos como todo, pido todo, como los niños, ¿no? Yo quiero esto, quiero lo otro. ¿Eh? Cuando los niños lo llevan, no sé, a pasear por el shopping o a un súper y pasan y quieren todo. Nosotros parecemos igual cuando empezamos con Dios. Queremos todo. Y cuando Dios no nos da, nos caprichamos y decimos, no me compró, me voy. No me congrego más. No oro más. No busco más de Dios. Pero cuando entendemos que tenemos que seguir a nuestros padres, tenemos que seguir a nuestro Padre, que Él sabe lo que es mejor para nosotros, por ahí ya no nos va a dar tantos dulces, no va a dar tantos caprichos. Y vamos a dar gracias porque podemos compartir con el Padre. Amén. Porque podemos estar con el Padre. Y después vamos a pedir y vamos a mirar por otro. Porque vamos a entender que
es mejor dar que recibir. Amén. Porque vamos a entender que es mejor sí compartir que quedarnos, ¿no? Entonces ya estamos entendiendo otras cosas con Dios. Estamos creciendo en Dios. Y ya a Dios no hace falta que... Justo hablábamos estas cosas el otro día con unos pastores, ¿no? Pero cuando David estaba en guerra y dice que estaban los filisteos y había un pozo de agua del otro lado, y David dice, como suspirando, ¿no? ¿Quién me diera del agua de ese pozo? Y dice que los valientes de David escucharon y no dijeron nada. Y al otro día fueron, irrumpieron enemigos, pelearon, sacaron agua, se lo trajeron al rey y se la dieron. Y David dijo, yo no puedo tomar esta agua. Y la derramó como para que fuera para Dios. Porque está bien, era un deseo en ese momento, pero no era lo que él quería en realidad, como sí, que él necesitaba sí o sí, ¿no? Entonces yo digo, y hablábamos esto con los pastores, ¿no? Dice, cuando nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios, cuando nosotros buscamos de Dios, y nosotros tenemos anhelos y deseos en nuestro corazón, Dios los conoce. Dios sabe cuáles son tus anhelos, cuáles son tus deseos, cuáles son tus preocupaciones, qué es lo que querés. ¿Y qué hace Dios? Como estos valientes de David. David, sí, lo dijo, pero no es algo que necesitaba. ¿Y Dios qué hace? Te lo trae, te lo da. Hablamos de muchas experiencias, ¿no? Que hablamos con los pastores. Yo quisiera, yo me gustaría, pero no es lo que sí o sí le estoy pidiendo a Dios. Y Dios escucha. Dice, por cuánto estás buscando de mí, por cuánto estás conmigo, yo te lo doy. Y es así como funciona, ¿no? Creo que Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce las peticiones de nuestro corazón. No es un capricho, no es algo que nosotros queremos porque sí, sino que es algo que Dios dice, te doy una caricia y te lo doy, ¿no? ¿Sabes que cuanto más estamos con Dios, más Dios nos va a dar, más Dios va a cumplir nuestros deseos? Entonces tenemos que buscar más de Dios. Él es el pastor que está atrás nuestro, es el pastor que dirige nuestras vidas, es el pastor que nos alimenta, es el pastor que no nos va a hacer faltar nada. Dice, y aunque ande valle de muerte y oscuridad, dice que no temeré mal alguno, porque Él va a estar con nosotros. O sea que vamos a pasar por dificultades, vamos a pasar por problemas, vamos a estar en oscuridad. Dice, pero nosotros tenemos que tener temor. Fíjese que cuando el ángel va y habla con este pastor, los pastores que están ahí, que le anuncian el nacimiento de Jesús, le dijo, no tengas temor, ¿no? No tengas temor. Entonces, qué bueno que es tener temor a las cosas de Dios, ¿no? La reverencia al Rey de Reyes. Cuando en la época, sí, de donde había muchos reyes, ¿no? La gente iba con temor, porque si uno miraba al rey y el rey no lo había autorizado, le cortaban la cabeza. Tenían un temor de miedo, ¿no? Pero Dios nos dice que tengamos el temor ese de saber que es el Rey de Reyes. No por miedo a quien lo haga, sino al Rey, el temor a que nosotros por ahí no seamos, como diríamos, aptos para estar adelante, ¿no? De Él. Como le dijo Moisés, sácate de tu calzado porque este lugar es santo. Tenemos que entender que estar en la presencia de Dios santifica nuestra vida, aparta nuestra vida para Dios, y es lo mejor que nos puede pasar. Hoy hablaba con un muchacho, ¿no? Que lo conocía de acá al barrio hace mucho, y me empezó a hablar, y me empezó a contar, ¿no? De cómo cambió su vida. Él estuvo en adicción, la familia estaba en adicción, todos estaban en adicción, ¿no? Y me decía, pero yo ahora cambié y rompí esta maldición, me dijo. Yo dije, sí, y no solamente para vos, sino para vos y tu descendencia y tus generaciones, ¿no? Dice, yo me aparté de lo que estaba haciendo, me interné, y ahí conocí de Dios y Dios me hizo libre. Y ahora tiene una hija, o un hijo, no me dijo, no me acuerdo qué era, un hijo o una hija, tiene su esposa, tiene trabajo, y dice, tengo un auto, tengo una moto, antes no tenía nada. Yo robaba hasta lo que estaba en mi casa para poder drogarme, dice. Sí, y ahora mi vida cambió. Y yo lo animaba a que se congregue porque no se congregaba, ¿no? Y yo le decía, Dios siempre estuvo alrededor tuyo, ¿no?
porque en un tiempo él estaba con nosotros, ¿no? Y él sabía que éramos pastores y nosotros le hablábamos de Dios. Después, cuando él se internó, ahí en ese lugar también empezaban a hablar de Dios y ahí recibió de Dios. Después, cuando salió, empezó a trabajar con un pastor. Después se fue a trabajar con otro y era una persona que se congregaba. O sea que dice, Dios me está buscando por todos lados. Y sí, le digo, no le viste. ¿Sabes por qué le digo? Porque quiere que vos y tu casa adoren al Señor. Y me decían, a mí, yo le doy gracias a Dios, me decía él, ¿no? Cuando me levanto y cuando me acuesto, pero no es suficiente. Porque si ahora vos que estás solo te caes, te vas a lastimar de vuelta. Pero si vos estás en la casa de Dios, alguien va a orar por vos. No estás solo. Alguien te va a levantar. Alguien te va a ayudar. Y me dijo, sí. Digo, y no solamente por vos, sino por tu hijo. Sí, eso es lo que a mí me dio fuerza, me dice. Eso es lo que a mí me cambió. Y bueno, hacelo por tu hijo, para que reciba la herencia, que reciba el premio, me digo. Porque yo no sé si vos no te congregás, si tu familia no se congrega, si conocen de la palabra, si saben. Dice, no, mi señora no, y mi señora cree en otra cosa. Y bueno, ya me empezó a contar cosas. Y digo, bueno, tenés que tratar que no entre otra vez la maldición en tu familia. Y ahí empezó a entender, ¿no? Yo creo que pronto lo vamos a tener acá, que Dios está haciendo algo, que Dios está obrando. Entonces nosotros tenemos que saber que Dios puede dar vida y vida en abundancia. Es un regalo de Dios que nosotros podamos estar en este lugar, que podamos adorar a Dios, que podamos escuchar de Dios, que podamos adorar a Dios. Entonces en Belén no ocurrió solamente un hecho histórico, sino que ocurrió un hito, un antes, un después. Fíjense que nosotros decimos antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Eso es histórico, eso es mundial, no es de nosotros, los evangélicos, no es de esta ciudad, de este pueblo, de la Argentina, es mundial. Entonces quiere decir que Él marcó, ¿sí?, una diferencia y que nosotros tenemos que entenderlo, que no es algo solamente histórico que cambió, ¿no?, un momento, sino que cambió la humanidad, ¿sí?, que cambió todo. O sea que donde nació Él, en Belén, en la casa del pan, ¿sí?, Él vino a traer pan y vida que te da el alimento que te sacia para siempre, ¿no?, que te da ese sustento. Entonces, Él que nació, que es el Cordero, ¿no?, que vino para todo el pecado del mundo, no para uno o alguno, ¿no? Todo el que cree, dice, Él lo perdona. Puede tener vida y vida en abundancia, ¿no? Vida eterna, ¿no? Entonces, no nació en ese lugar, en ese momento, por casualidad. Hoy no estamos acá por casualidad, sino que Dios cuida de nosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y este momento, ¿no?, que nosotros vamos a festejar, tenemos que festejar lo que Él hizo por nosotros. Lo que Dios hizo por nosotros, que envió a su Hijo, a su único Hijo, por nosotros. Para que tengamos vida, para que tengamos paz, para que tengamos gozo, para que recibamos la salvación. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a festejar en la Navidad. La Navidad es Jesús. Amén. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso? Nos ponemos de pie, vamos a orar.